Bueno, es la clase 3, ahí está mal, no le cambié al 2. Eh, bueno, vamos a continuar. Ayer, como recordarán, hemos visto lo que era un poco de la introducción a los diseños 2 a la K. Eh, Hemos hecho el análisis en Design Expert, como recordarán, pero bueno, ahora vamos a hacer un análisis más a profundo de lo que realmente sucede cuando hacemos el análisis de 2 a la K. Si recordamos, ayer hemos hablado de un experimento que tenía una enzima y un sustrato, ¿no? Una reacción enzimática en dos niveles, superior e inferior. Habíamos hablado de que, pues, la forma en la que el diseño experimental 2 a la K actúa es dándonos una información extra de todos los lugares posibles donde podamos obtener respuestas, ¿no? En este caso, estos 4 lugares. Ahora, eh, ¿cómo se visualiza, digamos, los resultados? Eso es lo que vamos a ver primero. Normalmente en el diseño experimental 2 a la K, o sea, para un diseño 2 a la 2, la figura es un cuadrado. Conforme añadimos factores, esto se va volviendo más complejo. Digamos, si fuera un 2 a la 3, esto ya no sería un cuadrado, sino sería un cubo, ¿no? Con estas otros experimentos posibles. Pero en todo caso, reciben una denominación particular, ¿ya? Cada combinación, digamos, el inferior de cada factor con su combinación recibe la denominación 1, ¿ya? La denominación para la combinación del inferior en el factor B y el superior en el factor A recibe el nombre de A minúsculo. Bueno, lo propio, ¿no? El superior del factor B con el inferior del factor A recibe el nombre de B y la interacción, o sea, bueno, los dos niveles superiores reciben el nombre de AB, ¿ya? Es una notación convencional, la van a ver, seguro si revisan el Montgomery o algún libro de diseño de experimentos, normalmente los experimentos se muestran de esta forma, ¿no? A, B, y hay una tablita de verdad, o más o menos así, en el que los experimentos vienen dados de esta forma, o sea, y luego se aleatoriza. Eso, si nos da tiempo, lo vamos a ver. Ahora, em, entonces, lo que podemos decir es que las combinaciones de los tratamientos están presentados por letras, ¿no? En minúsculas, es su representación. Ahora, se representan dos niveles de cada factor en los ejes, ¿ya? O sea, obviamente, como habíamos visto ayer, son dos niveles superior e inferior de cada factor. Em, También, esto es algo importante, que los símbolos que en cuestión de la cantidad de datos o de la tabla que yo tenía, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenía datos 30, 35, 15 y 40. Estos valores, digamos, este es el resultado del experimento con un sustrato de 15 gramos litro de sustrato y encima de 1 gramo por litro, ¿no? De esta combinación. Entonces estamos hablando de esto, el nivel inferior. El valor 1 va a representar la sumatoria de estos. Entonces es 30 más 35, 70, 65 más 15, 80 más 40, 120. Entonces representa un valor también, ¿no? No solo representa una combinación de los niveles del factor, sino representa un valor, que es la sumatoria de todas las réplicas que se han hecho en esa combinación. Ahora, ¿para qué vemos eso? Porque normalmente cuando hablamos ya de diseños factoriales, entran en juego ya una tabla un poquito más compleja, ¿ya? Em, Como pueden ver, ya convencionalmente aquí tenemos los factores que nosotros siempre construimos la tabla así, ¿no? Esta es una tabla de combinaciones donde está los experimentos que se van a realizar, las combinaciones de los factores para cada experimento. Em, Ahora, este lado de acá es el que vamos a analizar, ¿ya? Este es el que nos va a servir para entender lo que nosotros vamos a tratar de explicar, que es como los contrastes, efectos y sumatoria de cuadrados. Si recuerdan, ayer hemos visto que había unas fórmulas bastante complicadas para calcular la sumatoria de cuadrados de cada factor,
¿no? Del factor A, del factor B y la interacción. Ahora vamos a ver otra aproximación a esto. Entonces vamos a usar de esta tabla, que es la convencional para diseños factoriales, vamos a tomar esta parte, ¿no? Donde aparece lo que es el tratamiento con la codificación que habíamos hablado, las réplicas y la sumatoria total, ¿no? La sumatoria de estos es equivalente a esto, por ejemplo. Entonces, ahora para la gráfica que teníamos hace rato le vamos a añadir los valores de las sumatorias, ¿no? Si se pueden fijar, por ejemplo, aquí los valores el valor de 1 es 80, el valor de A es 100, y bueno, esto está representado en la gráfica, ¿ya? Ahora vamos a hablar de lo que son contrastes de los efectos principales e interacciones, ¿ya? Em, bueno, el contraste es lo que llamamos el efecto total, ¿ya? Ustedes recordarán que cuando hablábamos de un diseño de un solo factor, bueno, había un efecto claramente, ¿no? O sea, se veía un efecto que calculábamos con la diferencia de las medias de los dos niveles. Si recuerdan, estaba representado más o menos como esta diferencia, ¿no? Eh, U superior menos U inferior era igual al efecto que tenía el factor que estábamos hablando. Ya, más o menos así es como lo entendíamos. Pero en este caso, cuando ya hablamos de más de un factor, recuerdan que entran en juego interacciones. Entonces, los efectos como tal se ven, digamos, confundidos entre sí, ¿no? Los efectos reales de cada factor se ven mezclados con los efectos que tienen los otros factores. Por tanto, el efecto total que conlleva tanto la interacción como todo eso se llama contraste, ¿ya? Y cada factor tiene un contraste. Eh, este contraste es lo que vamos a usar para calcular lo que son tanto el efecto y la sumatoria ya en particular de cada factor. Entonces, el contraste del factor A, en este caso que es nuestro sustrato, viene dado por esta ecuación, ¿ya? ¿Y de dónde viene esta ecuación? Podríamos pensar. Y viene dada por lo que son los lados de la gráfica, ¿no? Estamos hablando de este factor, sustrato. Entonces, obviamente tiene que involucrar lo que es su nivel alto y su nivel inferior, ¿no? Por ejemplo, como pueden ver acá, el, digamos, el factor positivo es mi nivel superior, su sumatoria, y se resta con lo que es la sumatoria de los niveles inferiores, ¿no? Entonces me queda codificado de esta forma, ¿no? AB más A, que corresponde al superior, y B menos 1, que corresponde al inferior. Eso, si nosotros le hacemos el cálculo correspondiente, me da un contraste del factor A igual a 50, ¿ya? Ahora, podemos ver igual en el caso de B, del factor encima. ¿Cómo creen que sería la forma de qué factores tendría que restar para hacer esto? ¿Cuál sería? En el caso anterior era AB más A menos B menos 1. ¿Cómo sería en este caso? AB más B más B menos A menos 1. Vamos a corroborar. Obviamente, esta es la misma definición de hace rato. Y pues en efecto, como han comentado acá, esta es la forma correcta del contraste. Que se ve más fácil si entienden cómo hemos construido la ecuación hace rato, ¿no? Proviene ahora estamos hablando de estos nivel inferior, nivel superior, estamos hablando de estos. Por tanto, evidentemente, el inferior va a tomar esos dos valores y el superior va a tomar estos dos valores, que es la ecuación que han descrito aquí sus compañeros. Entonces, efectuando el cálculo, en este caso, el valor del contraste este ya no es A, sino es B, ¿ya? Que es encima, es menos 30, ¿ya? Y ahora viene la parte interesante. ¿Cómo creen que funcionan las interacciones? ¿No? ¿Qué debería restar? Igual tiene un cálculo parecido al anterior, pero tiene una diferencia. O sea, lo que resto y lo que sumo es diferente. ¿Cuáles creen que serían? Si se dan cuenta, ya hemos hecho así y ya hemos hecho así, ¿no ven? ¿Qué nos falta? En diagonal, ¿no ven? Diagonal, ¿ya?
Entonces, para hacer el cálculo de los contrastes, se utiliza esta ecuación, que proviene a ser esto. Bueno, vamos a borrarlo porque igual está dibujadito en la presentación, ¿no? Es esto. Entonces, el nivel superior ya habla de el máximo máximo, o sea, los dos positivos y los dos negativos, eso siempre es el que suma, y el que resta son los otros, ¿no? Las combinaciones negativo-positivo, negativo-positivo, ¿no? Entonces, así es como obtengo el contraste de una interacción, ¿ya? Obviamente, si se dan cuenta, esto es más fácil de entender y ver en un caso de un diseño factorial 2 a la 2, ¿no? Si estuviera hablando de un diseño factorial 2 a la 3 o de 2 a la 4, esto gráficamente ya no se puede ver. Pero lo que hay que entender es que estamos hablando de, digamos, todos los positivos contra todos los negativos, por ejemplo, ¿no? Ahora, ya hemos visto esto de las interacciones, bueno, de los contrastes que se obtienen, ¿no? De cada factor. Ahora, estos son los valores que hemos calculado, ¿ya? Ahora, aquí hay unas ecuaciones que nos van a ayudar a calcular qué es el efecto, ¿ya? Hay que entender que el contraste, como les había dicho, es un efecto total, entonces lo que nos interesa es sacar el efecto de cada factor, ¿no? Si se dan cuenta, el efecto de cada factor, en este caso puede ser sustrato o enzima, viene dado por lo que es una división del contraste. Esto es el orden de lo que es el diseño, ¿no? En este caso, como el diseño es un 2 a la 2, pues esa K va a ser 2, ¿verdad? Menos uno, ¿no? Entonces esto va a ser así. 2 a la 2 menos uno es 2. Y n es el número de réplicas. Entonces son 3, ¿ya? Eh, y la sumatoria de cuadrados también puede obtenerse a través del contraste, que viene dado por lo que es el contraste al cuadrado dividido entre el orden del diseño factorial por las réplicas, ¿no? Entonces recordemos eso, ¿ya? Esas ecuaciones. Ahora, vamos a hablar ya en concreto de los efectos y la sumatoria de cuadrados. Es que no lo han anotado. No. Eh, en el caso del factor A, que estamos hablando del substrato, eh, el efecto de este factor viene dado por lo que es su contraste y lo que les había explicado hace rato, ¿no? El orden del diseño factorial menos uno por las réplicas. Entonces, como habíamos visto, hemos calculado esto antes, el contraste es 50 y esto es pues 2 por 3, que es 6, ¿no? Entonces, me sale un valor de 8.33, ¿ya? Ahora, aquí es algo que tenemos que entender, digamos, de manera gráfica o entenderlo, digamos, de alguna manera simple. El contraste es un número, ¿no? Es un valor numérico. Ahora, si se dan cuenta, mediante lo que es la gráfica de efectos, nosotros podemos ver que el efecto que tiene el sustrato sobre las respuestas de rendimiento siempre es positivo, ¿no? O sea, no, sin importar de lo que es el nivel, digamos, la enzima uno o la enzima 2, el efecto siempre es positivo, siempre aumentar más sustrato, mejor el rendimiento, ¿verdad? Entonces, eso nos va a servir entenderlo porque en el siguiente caso tiene un comportamiento diferente, ¿no? Ahora hablamos de lo que es el efecto em, de el efecto del factor B, que es la enzima, ¿ya? En este caso se calcula de la misma forma, ¿no? El contraste, que es menos 30, se divide mediante el mismo factor, 6, y nos sale menos 5. Es negativo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? ¿En qué sentido va a ir la flecha? Va a ir hacia abajo, ¿no? ¿O no? ¿O va hacia arriba? Ya. Vamos a regresar al caso anterior. Si se fijan, por ejemplo, el sentido del efecto que nosotros queremos va del nivel menos uno al nivel más uno, o sea, del inferior al superior, ¿verdad? En este caso, ¿cuál es el inferior? El inferior es este y el superior es este, ¿verdad?
Ahora, ¿esto qué significa? Que cuando yo aumento, causa un efecto negativo, ¿ya? Entonces, el efecto negativo es, pues, se representaría de esta forma, ¿no? O sea, las flechitas hacia abajo. Lo que estoy haciendo al aumentar la enzima es reducir o decrecer el rendimiento, ¿ya? En el caso anterior, lo que hacía era como un efecto positivo, aumentaba el rendimiento. En este caso es opuesto, ¿ya? Y eso va junto con lo que es esto, ¿no? El valor negativo del control. Ahora, bueno, esta era la gráfica correcta, creo que ha habido un error. Esta no debería tener estas flechitas, esta es lo de hace rato, ¿ya? En el caso de los contrastes o del efecto de las interacciones, no tiene flechita, ¿ya? Porque no tiene un sentido muy físico como el que veíamos en los casos anteriores, ¿no? En este caso, la interacción tiene un efecto, es positivo, pero eso, pues, podemos entender lo que tiene este sentido, por solo el signo. Pero gráficamente eso no lo podemos graficar, ¿ya? Solo podemos entenderlo por el signo, que obviamente, como ven, hemos usado su contraste, lo hemos dividido entre 6 y nos sale este valor. Ya, ahora vamos a hacer el cálculo de la sumatoria de cuadrados. Para los contrastes, como hemos visto, ya teníamos calculado, entonces los elevamos al cuadrado y los dividimos entre este nuevo por 3, ¿no? Que en este caso es 12, ¿ya? Em, Ahora, algo importante es que como pueden ver por esta ecuación, el contraste siempre va a ser positivo, ¿no? Digo, la sumatoria de cuadrados siempre va a ser positivo, ¿no? Porque eso siempre se respeta, nunca hay sumatoria de cuadrados negativas, porque por definición la sumatoria de cuadrados es esto, ¿verdad? Y promedio menos y elevado al cuadrado. Entonces, siendo una diferencia cuadrática, siempre es positiva. Y eso se tiene que respetar para cualquier cálculo. Por tanto, acá también el contraste al elevarlo al cuadrado, pues también siempre es un valor positivo, ¿ya? Em, entonces, como pueden ver, de esta forma más simple, he podido calcular lo que son los valores del contraste, de las sumatorias de cuadrado. Esto es lo que me interesa realmente, ¿ya? Estas sumatorias de cuadrado, si recuerdan, estaban representadas por ecuaciones bastante complicadas, ¿no? Que cada una era una sumatoria en I, otra sumatoria en J y así. Era más la sumatoria del Y doble tres puntitos y así. Era un poco complicado. Entonces, con esta forma es un método alternativo del cálculo que es más aplicativo para el diseño experimental. Nosotros podemos, bueno, entender un poco más fácilmente lo que nos quiere decir el experimento. Esta es la definición que habíamos visto antes de sumatoria de cuadrados totales para un diseño factorial. Como pueden ver, hay varias sumatorias acá, ¿no? Em, este valor sí se puede calcular, no es tan difícil como los otros y no es tan moroso. Ahora, ¿cómo calculo esto? Si se dan cuenta, cada uno de estos no es una sumatoria complicada, por ejemplo, la de acá. Equivale a, digamos, en el Excel poner suma y seleccionar todo el rango, ¿no ve? No sé, a uno 2 3 4 5 6 7 1, 7, hasta D3, digamos, ¿no? Em, es un comando así simple, como en el Excel, es una sumatoria simple no, perdón, esta es la sumatoria simple, ¿no? Que después esto hay que elevarlo al cuadrado. Ahora, este otro es otra sumatoria diferente, porque ya no se refiere a una suma simple de los valores, sino se refiere a, digamos, 28 al cuadrado, más 25 al cuadrado, más 27 al cuadrado, y así. Eso también tiene un comando en Excel, ¿no? Que se llama QSUM. Bueno, en español no sé cómo será, pero debe ser parecido. Tal vez CSUM, ya, no estoy seguro. Que igual se historia de los cuadrados de cada valor, ¿ya? Entonces, fácilmente yo puedo calcular, en ese entendido, puedo calcular la sumatoria de cuadrados totales de esto. Simplemente, pues una suma así nomás, ¿no? Esta sumatoria de acá, la sumatoria de cuadrados, se resta con esta sumatoria total al cuadrado. Entonces, es una aproximación también a la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya?
¿Para qué necesito ese valor? ¿Ya? Y es que, bueno, en este caso, haciendo el cálculo, o sea, la sumatoria de cuadrados de todos los valores me sale 9.398 y la sumatoria al cuadrado de todos los valores me sale 108.900, ¿no? Entonces, haciendo todos los cálculos correspondientes, me sale una sumatoria de cuadrados de 323, ¿ya? ¿Para qué necesito este valor? Lo necesito para calcular el valor de sumatoria de cuadrados del error aleatorio, ¿ya? Esta sumatoria de cuadrados del error aleatorio viene dada por lo que es la diferencia de la sumatoria total menos la sumatoria de los efectos que estoy considerando, ¿no? Los efectos principales y las interacciones. ¿De dónde saco esos valores? Los saco de lo que era esa ecuación que era así, ¿no? Igual al contraste subí entre 2 a la k por n y esto era al cuadrado. Esa ecuación que hemos visto hace rato. De ahí los he calculado. Entonces, necesito yo este valor de sumatoria de cuadrados de error, ¿ya? Entonces, haciendo los cálculos correspondientes, me sale un valor de sumatoria de cuadrados de error de 31.34. Ahora, ¿para qué todo esto? ¿Ya? Si se dan cuenta, la tabla ANOVA siempre es la misma para todos los diseños de análisis de varianza, o sea, siempre se hace un análisis ANOVA. Entonces, esta es una tabla estándar de lo que es en análisis de varianza, o sea, está todo en fórmulas y así. Esto sería el análisis para un diseño factorial 2 a la 2 en este caso. Si habláramos de un 2 a la 3, pues aquí añadiríamos factor C, ¿no? Que añadiríamos la interacción AC, BC y la interacción triple ABC. O sea, sería una tabla más grande, pero tiene los mismos elementos. Ahora, si se dan cuenta, tengo aquí las sumatorias de cuadrados. Esa es la primera columna de los análisis ANOVA, son estos valores, ¿no? Como pueden darse cuenta, ya hemos calculado eso. Ahora, respecto a los grados de libertad, hay algo curioso de un diseño 2 a la 2. ¿Quién sabe qué es? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Qué es lo particular de un diseño 2 a la 2 en cuanto a los grados de libertad? ¿Mm? ¿Qué puede ser? Es algo que, a ver, este A, ¿cuánto vale en un diseño 2 a la 2? ¿Qué era A y B? ¿Quién se acuerda? Los niveles, ¿no? Nivel. Y en un diseño 2 a la 2, ¿cuántos niveles hay? Dos, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Esto siempre va a ser uno, siempre va a ser uno, y este es uno por uno, o sea, igual uno. Entonces, exactamente eso es. Lo particular de los diseños ANOVA de dos factores es que al ser esto dos niveles, los grados de libertad para los factores y las interacciones son uno, ¿ya? Ahora esto se extiende para más factores, siempre va a ser uno, donde es diferente en el error y en el total. Los grados de libertad total y los grados de libertad del error, esos ya varían porque dependen del número de réplicas, no dependen de los niveles. Ahora, hay otra cosa más. ¿Qué consecuencia tiene que sea uno? No, no, no. Aparte, otra consecuencia que podemos ver acá. Tiene un efecto acá, en la media de cuadrados, ¿no? Esto también es uno, esto también es uno, esto también es uno. ¿Y eso qué quiere decir? Que la media de cuadrados es igual a la sumatoria de cuadrados, ¿verdad? Entonces, por eso es importante determinar los valores de sumatoria de cuadrados, porque con eso ya me estoy dando los valores de mean square de los factores y las interacciones, ¿ya? Ese es el caso particular de este tipo de diseños. Ahora, obviamente, hay otro que no cumple eso, que es este, pero igual, si yo calculo esto, puedo calcular el mean square, ¿no? Y si recuerdan para qué calculaba el mean square me servía para calcular los f's, ¿verdad? Con estos valores de f yo puedo determinar si hay homogeneidad o no en las varianzas y, bueno, eso me ayuda a determinar si es significativo o no, ¿ya? Por eso el Design Expert, como pueden ver, lo hace todo así súper fácil, ¿no? Lo hace directo.
pero uno llega a ignorar estas cosas que son características del diseño experimental. Entonces, ya haciendo el reemplazo correspondiente, que podemos ver acá, bueno, la tabla va a terminar siendo así, obviamente, siempre los grados de libertad de los factores y las interacciones es 1, ¿no? Por tanto, en este rango se cumple esta igualdad, que el mean square es igual a la sumatoria de cuadrados. Ahora, haciendo lo que es el análisis ANOVA de lo que era nuestro experimento que hemos hecho ayer en el Design Expert, podemos obtener esta siguiente tabla, ¿ya? Donde tenemos ahora lo que son la sumatoria de cuadrados, que nosotros hemos calculado manualmente. Los grados de libertad ya sabemos de dónde vienen. La media de cuadrados, como pueden ver acá, son iguales a la sumatoria de cuadrados. Y haciendo el cálculo de f nos sale este valor, ¿ya? Ahora, este f no se tiene que confundir, no tiene nada que ver con este y este, sino este f se calcula entre el cociente entre cada uno con el mean square del error, ¿no? Entonces, es 208 menos 3.9 y así, ¿ya? Entonces, ayer hemos visto este resultado, esto es lo que hemos obtenido. Si se recuerdan bien, hemos obtenido que el primer factor más significativo era el sustrato, ¿ya? Tenía un p-value que era menor a 0,0001. Eso era lo que salía en el Design Expert. De este, si no me equivoco, su p-value era, bueno, no era menor, era igual a 0,0020 y algo. Ahora, podemos ver otra cosa también, que los valores de f acá, este es mucho más grande que este, ¿no? Entonces, también por esto y por esto, yo podía intuir que este era mi main effect, ¿no? Es el factor principal. Este de acá tiene una diferencia más pequeñita y el p-value está lejos, pero no tanto como el otro. Entonces, es un efecto, pero no es tan significativo. Es el efecto que podríamos llamar, no sé, le bautizaremos efecto menor, ¿ya? Y aquí podemos corroborar lo que habíamos visto ayer, que el valor de f crítico en el caso de la interacción es superior al f0. ¿Eso qué significa? Que no es significativo, ¿verdad? Y igual nos salía que el p-value de este era pues mayor a 0,05. Entonces, no es significativo, ¿ya? Ahora vamos a entender qué significa eso realmente. Y ahora vamos a hablar de lo que es los modelos de regresión, ¿ya? Ayer igual les he mencionado un poquito de eso. A priori, para cualquier experimento de diseño factorial, se presupone que hay un modelo de regresión. O sea, los diseños factoriales son en realidad modelos de regresión. Ya son diseños basados en modelos de regresión. ¿Qué es un modelo de regresión? Un modelo de regresión se refiere a un modelo que, dado un set de datos, en este caso mi respuesta, digamos, mis datos son el rendimiento, me va a ajustar un modelo matemático. En este caso lo estoy simplificando ya, porque es un modelo respecto al sustrato. Pero en este caso, digamos, sería un modelo en 3 dimensiones, porque tenemos enzimas, ¿no? Entonces, hay un plano digamos, en el que están puestas mis respuestas, ¿no? Un plano. Entonces, el modelo matemático que yo obtenga tiene que explicarme en la mayor cantidad posible ese plano, ¿no? O sea, dónde están contenidos estos resultados, ¿ya? Entonces, un modelo de regresión podemos entenderlo de manera simple como un modelo de regresión lineal, ¿ya? En el caso más simple, que tengo varios datos y me saco una ecuación que está, digamos, relativamente cercana a todos, ¿no? Entonces, este concepto siempre se aplica a los diseños factoriales. Siempre tengo un modelo. Diseños factoriales 2 a la 2 o 2 a la k, en todo caso, ¿ya? Si se recuerdan, no podíamos obtener un modelo de este tipo en el diseño que hemos hecho factorial completo. No se podía, no había coeficientes, había otro tipo de modelo, ¿ya? Este modelo de regresión es particularmente interesante porque, como habíamos visto, hay aquí coeficientes, ¿no? Los coeficientes B. Están los factores y la interacción, ¿ya? Em, entonces, el modelo básicamente siempre está en esta forma, ¿ya? Siempre presupone que existe interacción y que existen efectos de los factores. Este valor de Y pred se refiere al valor calculado por el modelo, ¿ya? Es el que
el que yo obtengo mediante la regresión, ¿no? El modelo de regresión. Ahora, si se dan cuenta, hasta esta parte, hasta el BB y por XB, es una ecuación de primer orden. ¿Qué quiere decir eso? Que es plano, es un plano, ¿no? Pero al agregar esta interacción, el grado, el orden de mi ecuación sube a un segundo orden. Eso significa que hay curvatura, ¿no? Entonces, ahondando un poco más en esto, hay que entender una cosa. Aquí, por ejemplo, en estos modelos de regresión aparece esto. XA, no me está apareciendo sustrato y enzima, ¿verdad? A menos que a nadie le haya parecido raro eso. Ya. Pero, en todo caso, esos X corresponden a las variables codificadas. ¿Qué es una variable codificada? Si recordamos bien, por ejemplo, para el factor A, nuestros valores eran 15 gramos litro y 25 gramos litro, ¿verdad? El nivel inferior, cuando está en variables codificadas, se refiere a -1, siempre se escribe -1. Y el valor superior siempre es 1 positivo, ¿no? Ahora, ¿para qué nos sirven, no? Estas variables codificadas. Alguno puede preguntarse, ¿para qué me va a servir? Tal vez es solo una molestia más. Pero aparte de tener practicidad para hacer el cálculo, porque en realidad lo que hace estos valores es normalizar lo que es las respuestas, o sea, los factores. Y esto, ahorita vamos a ver lo de la normalización. Me voy a anotar para no olvidarme, ya, porque es bien importante. Aparte de normalizar los factores, me ayuda a codificar y a esconder las variables que yo realmente estoy estudiando, ¿ya? eh, no puedes darle la ecuación natural, ¿no? Porque, o por ejemplo, no les puedes dar a los obreros, no, ¿sabes qué? Ponle esta cantidad. Siempre se maneja codificado para presentarlo a algún lugar. Por ejemplo, si estás postulando en una licitación con una empresa, tú no le vas a dar la formulación exacta de cómo has hecho. Le puedes dar las tablas nutricionales, certificadas, pero tú no le vas a decir, he obtenido esto mezclando esta cantidad de harina, esta cantidad. Así es mi proceso productivo. No se hace, ¿no? Lo que haces es codificar. Pongo el máximo, pongo el 0,5% del máximo. Se maneja en códigos. Y para eso nos sirve también. Aparte de su practicidad en cálculo, nos sirve para eso. Entonces, cuando ustedes desarrollan un producto, pues para guardar su secreto de desarrollo pueden usar una variable codificada, ¿no? Ahora, ¿qué es este otro aspecto de la normalización? ¿Aquí alguien ha escuchado o ha usado la normalización alguna vez? Ese término normalización, ¿no? Bueno, tal vez algunos lo recordarán de álgebra lineal, ¿ya? Recuerdan que hay vectores normales, ¿verdad? ¿Cuál era su característica de los vectores normales? Que su magnitud siempre era uno, ¿no? Entonces, la normalización tiene que ver con esto, llevarlo a un valor de uno, ¿ya? Eh, Ahora, esto en cuanto a datos tiene mucha significancia, ¿ya? Y ahora les voy a mostrar por qué. Supongamos que tenemos una variable de magnitud grande, ¿ya? Digamos, en mi caso, como esto es algo que yo estudié bastante, digamos, vamos a hablar del área superficial, ¿ya? El área superficial varía entre, no sé, digamos, de un material puede variar entre mi mínimo es 100 y mi máximo es 1500, ¿ya? Metros cuadrados por gramo. Y tengo otra variable que quiero estudiar, que digamos, no sé, es, ¿qué puede ser una variable chiquitita? Masa, ¿ya? Masa tratada, ¿ya? Esta masa tratada va a variar de 1 hasta los 2 gramos, ¿ya? Entonces, cuando yo haga mi gráfica, digamos, de dispersión, si se fijan las variaciones de estos puntos, por ejemplo, mis resultados de masa van a ser en 1,5, 1,2, 1,1. Entonces, los resultados van a estar pocos dispersos en esa variable, ¿verdad? Pero cuando hablamos de rangos grandes, las van a estar bien dispersos los datos, ¿no? Entonces, gráficamente, digamos, aquí está masa y aquí está área superficial. eh,
Ahora, ahora sí, ya. Ya, se ha cortado el audio un rato, ¿ya? Entonces, lo que estaba explicando es en esta parte que cuando yo tengo magnitudes muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, digamos, si trabajara con dos variables, que decía área superficial, que tiene una variación de 100 a 1500, y otra variable con la que estoy trabajando varía de 1 a 2, entonces, las variaciones o el delta de masa, digamos, que voy a esperar van a ser pequeñitos, pues van a ser menores a 0, bueno, van a ser menores a 1 en todo caso. En cambio, las variaciones que yo voy a esperar, el delta de área superficial, van a ser más grandes, van a estar al menos, van a ser menores a 1500, 1400. Son muy diferentes, ¿no? Y eso causa que dentro de la superficie de respuesta haya un comportamiento ovalado, ¿no? Un comportamiento de este tipo. Eso me desfavorece a los cálculos, hace que pueda cometer más error, por lo que trabajar las variables en forma normalizada me ayuda a, como ya el mínimo es -1 y el máximo es 1, entonces la superficie se hace redondita y los resultados siempre caen dentro de ese redondito, es más fácil de interpretar y trabajar, ¿ya? Eso es lo que estábamos comentando. Entonces, estos factores son muy importantes, ¿no? Estos factores codificados son sumamente importantes para tanto hacer los cálculos como para, digamos, guardar secretos de desarrollo, que es bastante útil, ¿ya? Ahora, hay otra cosa que hay que notar y son estos factores B, ¿no? Ven el B0, BA, BB y BAB. Esos coeficientes son coeficientes de regresión, que si se acuerdan, en una regresión lineal se obtienen mediante lo que eran unas ecuaciones sumatorias y eso, ¿no? En este caso, vamos a obtenerlo mediante los contrastes, ¿ya? Ahora, hay algo que tenemos que entender y es que lo adecuado siempre es obtener lo que es nuestra ecuación de transformación. ¿Ya? Esta ecuación de acá me ayuda a transformar de lo que es variable codificada a mi variable natural. ¿Ya? Entendiéndose que las variables naturales son estas y las variables codificadas son estas, ¿no? Entonces, la relación que tienen estos dos es esta, ¿ya? El valor codificado es equivalente a este valor B menos CP por un medio del rango. Ahora dirán, ¿qué cosas son esas, no? Pues vamos a ver. Ese valor de B es cada nivel, ¿ya? Cada nivel. Entonces, el nivel que yo quiera analizar, por ejemplo, en el caso de este, va a ser que esto sea 15, ¿ya? Si yo hablo de otro nivel, por ejemplo, no sé, eh, nivel de dos enzimas, entonces estoy hablando de, de otra variable que es 2, ¿ya? Ahora, el valor de CP se refiere al central point, punto central, ¿ya? Que habla de lo que es el valor máximo del nivel del factor que estoy hablando. En el caso del sustrato, por ejemplo, el valor máximo es 25. Y el valor mínimo, que es este, ¿no? Es B sub I, B factor, B de cualquier factor, pero el inferior es 15, ¿ya? Y esto es entre dos, lo que quiere decir que esto es una media, ¿no? El valor medio. Ahora, el otro valor del rango se refiere a todo el rango experimental que cubre en mi máximo y mínimo. Entonces, en este caso, del sustrato es 25 más 15, ¿ya? Ahora, ah, perdón, aquí había un error. Esto es menos. Sí, esto es menos. Ya, menos. Ignoren el más. Menos. Ya. Ahora, para hacer la aplicación del modelo, digamos, de la equivalencia de transformación, o sea, esto es básicamente cómo se hace una normalización también. Eh, Primero calculo el punto central, para el sustrato me sale 20, como pueden ver aquí está el valor máximo y aquí está el valor mínimo. Entre dos, su promedio es 20, ¿no? En el caso del rango, pues evidentemente lo mismo, este es el valor máximo y este es el valor mínimo, su diferencia es 10. Eh, entonces, ¿cuál es? Si se fijan, yo tengo que calcular la mitad del rango car a menos el punto central, ¿ya? Ahora,
ustedes dirán, esto parece medio mentira. ¿Ya? ¿Por qué funciona, no? Vamos a hacer la prueba, ¿no? Evidentemente, si yo utilizo el valor máximo, ¿qué valor codificado me debería dar? Me debería dar 1, ¿verdad? Y si es el mínimo, me debería dar -1. Vamos a aplicar la ecuación. El sustrato es 15, digamos, el mínimo. Le tengo que restar 20 y le divido entre 5. 15 menos 20, menos 5. Entre 5, 1, menos 1. Está bien, es el mínimo, ¿no ve? Ahora vamos a hacer con el superior. 25. 25 menos 20 sobre 5. 25 menos 20 es 5. Entre 5, 1. Entonces sí funciona, ¿no ve? Funciona. Ahora, obviamente, esto hay que respetarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quisiera saber, qué pasa a los 10? A los 10, cuando digamos, después de obtener mi ecuación, yo quiero reemplazar aquí el equivalente a 10 gramos de sustrato. Entonces tengo que hacer la misma ecuación. El valor codificado de A o de S en 10 es igual a 10 menos 20 sobre 5. Esto es menos 2. Ya. Sí, menos 2. Entonces, ¿por qué salió menos 2? Porque 10 no está en el rango, ¿no ve? ¿Ya? ¿Qué pasa si hablo de 20? Eso sería el promedio, ¿no ve? El punto central. Este es 0, ¿ya? Y eso lo vamos a ver en puntos centrales. Si hablo de 22, ¿ya? Y bien rebuscado, esto es 2 quintos, que es equivalente a 0,4, ¿verdad? Entonces se codifica cualquier valor en mi rango experimental, lo puedo codificar a un valor normalizado, ¿ya? Lo propio se ha hecho acá, esto no es de sustrato, es de enzima, este es E, ¿ya? Entonces, como pueden ver, igual tomo el valor máximo, el valor mínimo, calculo el punto central. En el rango también hago la diferencia entre el máximo y el mínimo, y ahí reemplazando en la ecuación me sale esta ecuación de transformación, ¿ya? De codificación. Lo propio, como han visto, si se demuestra, si yo quiero transformar mis valores máximos o mínimos o intermedios, pues mediante esta ecuación voy a obtener lo mismo, pero en tanto por uno, ¿no? Ya, ahora, ya hemos visto la parte de los codificados, ¿no? Ahora hay que ver lo de los coeficientes. ¿Cómo se obtienen los coeficientes? Por defecto, el coeficiente más fácil de calcular es el intercepto, ¿no? Este se llama intercepto, ¿ya? Es equivalente a la sumatoria de todos los valores medidos, divididos entre el orden por las réplicas, ¿no? Entonces, esto es 2 a la 2, es 4 por n, que es 3, es 12. Y la sumatoria de todos, ¿no? Y después, para calcular los coeficientes de cada factor que interviene, utilizo el efecto, ¿ya? ¿Este efecto de dónde lo he sacado? Del contraste, ¿no? La media del efecto es igual a lo que es el coeficiente. Este 2 tampoco es porque sí, ¿no? Esto proviene de dos niveles, pero como sabemos, siempre hay dos niveles en un diseño factorial de 2 a la k. Ahora, la media de las observaciones, pues evidentemente no la vamos a calcular manualmente, pero es 27.5. O sea, esto es 27.5. ¿No? En cuanto a los coeficientes en promedio, coeficientes de cada factor, el coeficiente para el sustrato, pues viene a ser esto. Este era el efecto que hemos determinado. ¿Ya? No lo vamos a operar todavía, no vamos a sacar el número. Lo propio para el factor de enzima era su efecto era -5 y para la interacción era 1.67, pero no los vamos a operar todavía. ¿Ya? Ahora, aquí es donde lo vamos a reemplazar. ¿Ya? Eh, Aquí, antes de hacer las operaciones y todo eso, eh, si recuerdan, hemos determinado que el valor de interacción no tenía efecto, ¿verdad? Entonces, siempre que tengamos un modelo de este tipo, cuando nosotros determinamos que un factor no tiene efecto, pues desaparece de la ecuación. Por lo que si hubiéramos determinado que el factor A no tiene influencia, esto se hubiera ido, ¿ya?
Si hubiéramos determinado que el otro factor no tiene influencia, pues se hubiera ido este, ¿ya? Ahora, ¿qué creen que hubiera pasado si yo hubiera determinado que el factor A sí tiene influencia y la interacción A-B tiene influencia? ¿Qué tendría que borrar? Esto, ¿no? Es lo que nos dice el sentido común, pero no, no, ¿ya? ¿Por qué no? Dirán. Alguien les puede decir que sí, pero no, y tienes razón. No lo puedo borrar porque la interacción existe, ¿no ve? Entonces, siempre que una interacción me salga significativa, pero sus factores no, o sea, alguno de sus factores no, igual tengo que meter ese factor al modelo. Yo no puedo hacer un modelo de interacción sin uno de los factores de interacción, ¿no? Entonces, eso es algo que tienen que recordar siempre porque pasa, ¿ya? Suele suceder. A veces la interacción tiene mucho más efecto que el factor solito, ¿ya? Eso se da bastante en reacciones químicas. Por tanto, en nuestro caso, lo que vamos a borrar es esto, ¿no? Evidentemente vamos a borrar la interacción porque hemos determinado mediante el análisis ANOVA que no es significativa, por lo cual no contribuye al comportamiento de los datos, ¿no? Entonces, es por eso que para predecir los valores yo no necesito de este factor, de esta interacción. Ahora, el modelo reducido queda así, eliminando el factor de interacción. Entonces, siempre tengan en cuenta que el modelo en realidad solo toma en cuenta los factores e interacciones significativos, ¿ya? Y ahora el asunto es cómo voy a usar este modelo, ¿no? Y viene a ser el tema que les decía. Tengo que codificar los valores. Si yo quisiera saber, por ejemplo, lo que va a pasar a 20 de sustrato, ¿ya? Y a, no sé, 1,3 de enzima, esto ya no lo puedo meter directo a la ecuación porque esto es codificado, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es codificarlo mediante la ecuación que habíamos obtenido, que sería, digamos, 20 menos 20 sobre 5. Y en este caso era x enzima, que era igual a 1,3 menos 1,5. No, eso ya no entra, menos 1,5 dividido entre 1, ¿no? Entonces, me salen diferentes valores. El x de encima me va a salir menos 0,2, ¿no? Y este me va a salir 0. Entonces, eso recién puedo reemplazar acá, ¿ya? Ahora, pues, esto no era 1, era 0,5, porque era la media, ¿no? Bueno, esto va a salir 0,4. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿ya? No puedo meter los valores así, pero si se dan cuenta también eso es un poco molesto, ¿no? O sea, tener que codificar siempre mis valores para usar la ecuación del modelo. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Puedo transformar el modelo a variables naturales, ¿ya? Y para eso se tiene que usar el producto que tenemos que hacer. ¿Cuál es el producto? ¿No? Recordamos que la equivalencia entre mi variable natural y mi variable codificada es esta. Entonces, si yo reemplazo esto aquí y esto lo reemplazo acá, puedo obtener lo que es el modelo en variables naturales, que es lo que estoy haciendo acá. Entonces, haciendo las operaciones, y ya por eso es por lo que no estaba haciendo las divisiones, pues puedo obtener una ecuación que ya tiene la forma natural, ¿ya? Y esto ya lo puedo usar libremente, ¿ya? Ahora, ¿qué consideraciones creen que deberíamos tener acá? Y es algo que hemos visto hace ratito cuando me da el valor de 10 en sustrato. La ecuación que yo estoy obteniendo ahorita solo es válida dentro de mi rango experimental. ¿Qué quiere decir esto? Que mi rango experimental era este, ¿no? Era 15, 25, 1 y 2. Si yo quiero hacer la prueba acá, la fiabilidad que tengo de esto se reduce. Puedo hallar un valor, pero ¿quién me dice que tal vez aquí empieza a haber curvatura? Entonces aquí ya el modelo no es de este tipo, sino pues un modelo cuadrático con interacción, ¿no? Todas las superficies de respuesta, y esto tienen que entenderlo también, eh, no son siempre planas, ¿no? Lo que determinamos que es plano o es cuadrático es solo la región en la que estamos experimentando. Pero eso no se puede decir que, porque aquí me ha salido plano, quiere decir que para cualquier valor de encima y sustrato va a ser plano.
es plano y, bueno, exploratoriamente yo puedo hacer pruebas complementarias para determinar qué geometría tiene acá y así, para buscar el óptimo. Eso se llama, ese es el proceso de buscar un óptimo. Se va ampliando el rango experimental poco a poco en base a lo que es la superficie de respuesta, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Em, Ahora, algunos tal vez nunca han visto esto, pero este es un modelo de contornos, gráfica de contornos, ¿ya? Ahora, ¿de dónde viene esta gráfica de contornos? Viene dada por esta ecuación, precisamente. Esta ecuación que hemos obtenido, mediante esta se construyen estos contornos, ¿ya? Por lo que, si se dan cuenta, en una gráfica de contornos hay estas líneas, ¿no? Estas líneas de acá. Estas líneas representan lo que son los valores constantes, ¿no? O sea, mientras yo esté en esta línea, mi rendimiento siempre va a ser, en este caso, 26. Entonces, para obtener 26% de rendimiento, yo puedo probar con esta combinación, digamos, ¿no? Eh, no sé, 16,5 de sustrato y 1,2 de enzima y voy a obtener 26% de rendimiento. O también, si quiero despilfarrar enzima, ¿ya? Puedo hacerlo mediante 1,6 de enzima y 19 de sustrato. ¿Puedo seguir despilfarrando? Sí, ¿ya? Pero lo que importa aquí es en realidad los colorcitos, ¿no? Si se dan cuenta, em, estos puntos es como un punto crítico, si se acuerdan, en termodinámica, ¿no? Mientras no pase la línea, el comportamiento va a seguir siendo igual. Y a mí lo que me interesa es aumentar el rendimiento. Entonces, ¿qué quiero? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ir en este sentido, ¿no? Tengo que ir en este sentido, ¿por qué? Porque ¿dónde está el color más rojito? Está aquí, ¿no? Entonces, ahí está yendo lo que es el valor máximo. Entonces, si mi objetivo es maximizar, dentro de la superficie de respuesta, digamos, yo puedo estar aquí, ¿ya? En este punto en el que estoy, si estamos haciendo lo mismo. Pero puede que, digamos, más adelante acá haya una curvatura y aquí está el máximo de verdad. Esto de acá, este máximo que encontramos en esta superficie de respuesta, solo me ayuda a determinar que desde ese punto yo puedo avanzar y buscar otro máximo en este rango experimental. Me ayuda a plantear un nuevo rango experimental. Así, de poquito en poquito. Puede que aquí tampoco esté el máximo, entonces otra experimentación. Tal vez ya esté por acá. Bueno, es un proceso que se hace bastante largo, ¿ya? Ahora, hay otra cosa que hay que considerar. ¿Cómo sabemos que el modelo que hemos obtenido es adecuado o que está bien? ¿Ya? Hay dos formas. Una es mediante coeficientes de determinación y otra es mediante análisis de residuos. ¿Ya? Los análisis de residuos, tal vez algunos ya lo han visto, se usa bastante en control de calidad. Y los coeficientes de determinación, esto seguro lo han visto, pero tal vez con otro nombre. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un modelo digo, un coeficiente de correlación, digamos, en este caso, ¿no? Este coeficiente de determinación. Hay varios, el coeficiente de Parson, el R cuadrado. En este caso, el valor que vamos a adoptar es el R cuadrado, ¿ya? Es la correlación que existe entre el modelo y los datos experimentales, ¿no? Entonces, para calcularlo necesito la sumatoria de cuadrados del modelo y la sumatoria dividida entre la sumatoria de cuadrados totales, ¿ya? Este valor mide la proporción del total de variabilidad explicado por el modelo. Entonces, ¿qué quiere decir? La variabilidad, ustedes saben que se refiere a, digamos, este es un resultado medio y tengo otro resultado acá, otro acá y otro acá. En este caso, la variabilidad es, digamos, es nomás grande, digamos, ¿no? Esta es mi varianza. Entonces, si yo logro explicar la mayor parte de estas variaciones mediante mi regresión lineal, digamos, no sé, ahora vamos a hablar de una regresión de este tipo, ¿no? Y la ecuación pasa bien cerquita por el medio, ¿no? Entonces, digamos, tengo una correlación buena, porque está, digamos, cerca de todos los puntos. Eso significa que estoy explicando bastante de la variabilidad, de las oscilaciones. En vez de tener un modelo que vaya así, mi modelo explica en cierto grado las oscilaciones que tiene, ¿no? O sea, no los explica a su totalidad, no se puede, pero sí explica en una proporción el comportamiento de lo que es mis resultados. Entonces, también están estas otras cosas, ¿no? La sumatoria de cuadrados del modelo es equivalente a la sumatoria de los cuadrados de los factores significativos. En este caso teníamos el factor A y el factor B. La interacción no era significativa, ¿ya?
Ahora, ¿cuál es la diferencia con este? Este de acá era equivalente a la sumatoria de cuadrados del error más la sumatoria de cuadrados de... Está dado por la sumatoria de cuadrados del sustrato y el enzima, ¿no? Entonces me sale este valor, 83. Lo tengo que dividir entre la sumatoria de cuadrados totales. Esto no es necesario que lo calcule porque está en mi análisis ANOVA, ¿ya? Entonces aquí me salió un valor de 0,87. Ahora, ¿qué significa eso? Significa que hay un 87.7% de la variabilidad del experimento, de los datos, que se explica por el modelo, ¿ya? Entonces, lo que queremos es que este valor sea lo más alto posible, ¿no? 0,9, 0,95. No es posible llegar a valores demasiado altos. Sería muy... O sea, por ejemplo, si ustedes hacen su proyecto y les sale un coeficiente de R cuadrado de 0,99, significa que están mintiendo, ¿ya? ¿Ya? Porque en realidad es muy poco probable, es demasiado improbable que eso pase, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Por muchas cosas, hemos visto las fuentes de varianza, fuentes de error, es muy poco probable que eso suceda, ¿no? Entonces, por eso, con este tipo de resultados siempre tienen que ir con la verdad, aunque el factor R sea medio bajo, como en este algunos dirán, es bajito, ¿no? Tal vez a nosotros nos han enseñado que un coeficiente aceptable es 0,95 para arriba, pero en experimentación la variabilidad es fuerte. Entonces, un 0,87 está súper bien, ¿ya? Pero obviamente es fundamentando, ¿no? Que tengo muchas fuentes de error, estas cosas, ¿no? Que uno tiene que fundamentar, tampoco puede salirte un coeficiente de 0,5 y decir, me ha salido porque sí, ¿no? O sea, hay fuentes de error que hacen que esto suceda. Esta tablita, ¿ya? Aquí pueden ver algo, que ahora vamos a hablar del análisis de residuos, ¿ya? Para eso vamos a volver a la tabla anterior y como pueden ver tengo mis resultados de rendimiento medidos. Estos son mis resultados experimentales. Tengo los valores predichos, estos provienen de lo que es la ecuación del modelo, ¿no? O sea, digamos, para obtener este resultado, en este modelo yo he tenido que reemplazar 15 de sustrato y 1 de enzima. O sea, esto era 15 y esto era 1. Y con eso se ha obtenido este valor, ¿ya? Lo propio para los otros. Esos son los Y predichos, los valores predecidos, digamos, por el modelo. La diferencia que tiene el valor predicho con los valores experimentales es mis residuos, el error, ¿ya? Como pueden ver, cada uno tiene un error diferente, ¿no? O sea, 28 menos 25.39 me da este valor. 25 menos esto me da este valor y así. Se la resta uno por uno. Eso se llaman residuos, ¿ya? ¿Qué son los residuos? Bueno, son básicamente la diferencia, ¿no? Que me da, que tengo entre mi modelo y entre mis datos experimentales. ¿Conviene sí, que eso llegue a pasar? Es poco probable, ¿ya? Pero hay una condición que sí o sí tienen que cumplir los residuos. ¿Alguien sabe? ¿Alguien aquí que haya visto algo de control de calidad o algo así? Los residuos, ¿qué característica tienen que tener para decirme que está bien el experimento? Lo particular es que no tiene que tener forma, ¿ya? Tiene que estar aleatoriamente disperso, ¿sí? No tiene que haber un sesgo. Primero, una cosa es que no tiene que salirse de los límites permisibles, ¿ya? Eso no se tiene que salir, no puedo tener datos fuera porque eso es un sesgo. Y otra es que, por ejemplo, los residuos no tienen que tener un comportamiento, tienen que estar en cualquier parte, ¿ya? Dentro de los límites permisibles. Ahora, ahí es donde entra esa parte de la transformada que habíamos visto en el design expert. Algunos experimentos tienen forma y no va a estar distribuido aleatoriamente, sino va a estar todo distribuido dentro de lo que es la forma del modelo, ¿ya? Esos experimentos son particulares, no pasa en un experimento en la vida real, en lo que estamos asumiendo en el diseño de experimentos, es que son aleatorios, tienen un comportamiento normal y son aleatorios, ¿verdad? Entonces, tienen que tener esta forma, tienen que estar aleatoriamente distribuidos, ¿ya?
Ahora, en nuestro caso, los residuos están distribuidos de manera aleatoria. Aquí, por ejemplo, no hay una geometría que yo pueda identificar, ¿no? No hay ningún comportamiento, fórmula, no hay un exponencial de X que me dé esta forma, ¿no? Entonces, están distribuidos de manera aleatoria. Además, que por la determinación anterior hemos visto que hay un 87.7% de confianza. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros habíamos visto que el modelo explica un 87.7% la variabilidad del sistema. Entonces, eso podemos traducirlo como confianza, en que el modelo puede predecir los valores experimentales, ¿no? Entonces, ahora, eso quiere decir que el modelo es adecuado, ¿ya? Normalmente se busca que el valor de R sea superior a 0,8, ¿ya? 0,8. Pero obviamente si es más bajo, no significa que ese experimento esté mal, ¿ya? Puede haber mil situaciones por las que ustedes ese coeficiente no lo puedan mejorar, ya sea que los equipos no están bien, ya sea que los residuos los materiales están vencidos, no sé, o digamos, les han dado una cuchara que estaba sucia, no sé, algo así, ¿ya? Hay muchas cosas que tal vez en algunos casos, sobre todo en equipos, nosotros no podemos cambiar, ¿no? O sea, por ejemplo, no somos técnicos del fabricante para ir y decir, ¿sabes qué? Voy a arreglar este equipo para que esté bien, ¿no? No somos. Entonces, en estas situaciones, el coeficiente puede ser más bajo, pero tiene que estar fundamentado, ¿no? Puedo decir, bueno, no había el reactivo nuevo y no se puede comprar porque cuesta $10,000 y no puedo comprar. Entonces, me ha agregado error, pero bueno, el modelo explica, digamos, no sé, un 60% lo que es el resultado experimental. Y eso ya está fundamentado y está bien, ¿ya? Ahora, vamos a ver la parte final. Ahora sí se debe escuchar. Ya, otra vez problemas con el audio. Entonces, hablando de esta diapositiva, para presentar los resultados tengo que presentar tres cosas, principalmente. Puedo presentar más, ¿no? Principalmente tengo que presentar el modelo empírico estadístico que he obtenido, es este, modelo empírico estadístico. No hay que decirles el modelo del proceso, eso es otra cosa, ¿ya? Nunca se confundan. Lo que obtenemos es un modelo empírico estadístico, que quiere decir que proviene de tanto la estadística como de la experimentación. El modelo del proceso tiene que ver con la fenomenología, ¿no? O sea, derivadas y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ecuaciones diferenciales y todo eso es para modelos del proceso, pero nosotros en diseño de experimentos obtenemos este otro modelo, empírico estadístico. Esto tengo que presentarlo haciendo énfasis en los factores que estoy considerando. También tengo que agregar el valor de R cuadrado, el coeficiente de correlación. Esto, obviamente, hay que darle énfasis también en que esto explica un 87,7% la variabilidad, ¿no? O sea, que el modelo en esa magnitud puede predecir lo que es un resultado experimental, ¿no? Y también nuestra tablita. ¿No? Esta tablita de acá
contiene lo que es los factores, los efectos que tienen y el p-value, ¿ya? Ahora, algo que tenemos que tener en cuenta es qué es efecto, ¿no? Ya lo habíamos definido antes, que era el cambio que produce un cambio de nivel en una respuesta, ¿no? Ahora, el efecto en realidad, ¿qué mide, no? Mide cuánto de influencia tiene el factor dentro del espacio experimental, ¿no? Ahora sí hay un espacio experimental, es esa superficie de contornos, ¿ya? En el caso del One-Way ANOVA no había superficie experimental, ¿no? Porque era solo un factor, no tiene un plan. Entonces, en este caso, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto mide una cantidad de influencia. Entonces, viendo de una manera más práctica, en la superficie de contorno, el sustrato, ese valor de 8.33 me está diciendo que el sustrato solito causa un efecto de 8.33% positivo, ¿ya? Eso causa. Lo propio pasa con el caso de la enzima, causa un incremento, ahora aquí es la parte de los signos, ¿no? Causa un incremento del 5%, pero ¿en qué sentido? Hacia abajo, no hacia arriba, ¿no? Porque si esto fuera positivo, entonces la flecha tendría que estar al otro lado, ¿no? El incremento sería hacia arriba. Normalmente en diseño de experimentos y en este tipo de cosas, nosotros no hablamos de que causa una reducción o algo así, a menos que nuestro objetivo sea una reducción, ¿no? Si nuestro objetivo en este caso, por ejemplo, es maximizar, y es claro, no queremos maximizar el rendimiento del proceso, entonces no voy a decir reduce, no tengo que decir siempre en el término adecuado, incrementa, pero en este sentido, ¿no? No puedo decir que reduce, ¿no? No tiene un efecto negativo, sino es su efecto es positivo, pero en otro sentido. Me dejo entender, ¿verdad? Entonces, ahora sí, les toca. Ya. Eh, este es el caso de estudio que ayer íbamos a ver. No hemos alcanzado, vamos a verlo ahora, lo van a hacer ustedes. Ya, porque ayer hemos hecho conmigo. Así que, bueno, para darles contexto, o sea, me gusta inventarme una historia sobre los datos. Se desea hacer una disposición, una deposición de níquel sobre una superficie de metal, ¿ya? Para ello, nosotros tenemos un proceso de electrodeposición. Los factores que vamos a considerar son el tiempo de exposición de lo que queremos depositar y la temperatura de la solución de deposición, ¿ya? No vamos a variar el voltaje ni esas cosas, ¿ya? Ahora, lo que van a hacer es descargar el archivo adjunto con el nombre depos, eso está en la tarea que les he dado ayer, ¿ya? Y en el Design Expert vayan abriéndolo, ¿ya? Ahora voy a ver la parte de la lista y van a hacer esto. Ya. Acá está la asistencia de hoy. Otra cosita, faltan dos personas de las que han pagado y no se han registrado, ¿ya? Entonces, necesitamos que se registren porque necesitamos imprimir las listas y mandarlas a dirección, así que por favor, regístrense. Ya les he pasado el enlace del formulario al grupo. Solo les va a tomar 2 minutos y una foto, así que es todo. Por favor, hasta hoy, para mañana tenemos que entregarlo, ¿ya?
Ok, bueno, entonces creo que ya se han registrado todos. Entonces, vamos a mirar los resultados, o sea, ustedes lo van a hacer. Es su tarea de clase de hoy. Tienen para hacerlo unos 20 minutos, ya hasta ahí 50. Y luego vamos a hacer conclusiones y sus preguntas o sus proyectos que quieren hablar de eso. Ahora, obviamente estos datos no están ordenados, tienen que ordenarlos dentro del Design Expert, ¿no? Esos son los lineamientos. Entonces, los del virtual ya tienen la tarea actualizada, súbanlo. Si tienen dudas o algo así, lo escriben nomás en el chat o hablan. Así que 20 minutos ya para hacer la resolución de esto. Lo que quiero que hagan es analizar los datos y dar una conclusión, ¿no? O sea, como han hecho la anterior en la tarea de clase, aquí escribir, eh, bueno, estos factores son significativos, no sé, el resultado de los residuals que, digamos, está aleatoriamente distribuido y el valor del cuadrado explica este porcentaje de la variabilidad. Incluyen también el modelo, como les había dicho, es importante que cuando presenten los resultados tiene que estar gráfica de contornos, modelo, R y esto. ¿Ya? Entonces, es, es sumamente sencillo, así que eso, chicos. Y cuantifican los efectos, ¿no? Eso está en el design expert, no les voy a decir dónde, pero está, ya, lo van a buscar. Quiero estos valores de efecto. Pues en caso, chicos, las unidades, ya. Temperatura en grados centígrados, tiempo en segundos y espesor en milímetros.
Ya se les acabó el tiempo. Ya, no, mentira. Bueno, aquí siguen haciendo. Así que van a tener tiempito para presentarlo. Ya, como está en esta imagen, mínimamente tiene que estar. ¿Ya? O sea, lo que quiero que me presenten es la ecuación, el r cuadrado, eh, la tablita, una parecida se fabrican en Excel, con los efectos, con los factores significativos del proceso. Y si hay alguno no significativo, pues no lo ponen, ¿no? Ahora, o sea, del modelo, ¿no? Ahora, también quiero su gráfica de contornos, eso, ¿ya? Y también quiero una interpretación, ¿no? No solo me manden así ya, quiero una interpretación, ¿no? Obviamente, si hay alguno negativo, pues quiero que me digan el incremento va en este sentido. Si hay uno positivo, el incremento va en este sentido, ¿ya? Entonces, eso, quiero una interpretación. Entonces, eh, bueno, había algunas cosas que quería mostrarles sobre este ejercicio, pero como no han terminado, entonces les voy a mostrar mañana, ¿ya? La resolución es simple, pero hay cosas que tienen que ver. Por ejemplo, ¿de dónde voy a sacar los efectos? ¿Ya? Hemos visto hoy día, se puede calcular, si es que no se idean cómo, pero también hay un lugar donde en el Design Expert dice cuál es el efecto, cuánto es en porcentaje. Ujú. Entonces, lo pueden calcular o lo pueden hallar del Design Expert, eso ya depende de ustedes, pero tiene que estar, ¿ya? Y obviamente no se olviden, tiene que estar una interpretación. Creo que en la primera tarea de clase ya les había comentado en sus tareas que está el resultado, pero no hay interpretación y les he bajado un porcentaje. O sea, aunque esté bien, tiene que haber alguna interpretación, ¿ya? Em, entonces, en eso quedaríamos. La tarea ya le he puesto con hora hasta las 11:59 de hoy, ¿ya? No creo que les tome tanto, pero bueno, pueden presentarlas hasta esa hora. Solo es hasta hoy, ¿ya? Em, Así que, bueno, no sé si nos dé tiempo, si alguien quiere hablar de su caso de estudio, o alguien del virtual, o alguien acá. De no ser así, entonces con eso terminaríamos la clase. Ah, ya. Ujú, ujú. Ya. Bueno, a ver, aquí hay una pregunta interesante que es, ¿cómo uno, digamos, hablando ya de sus proyectos, ¿no? ¿Cómo puedo identificar cuáles son mis factores y cuáles deberían ser mis respuestas? ¿Ya? Supongan que, digamos, son ustedes, ¿ya? Ahí, así, ya, son ustedes, ¿ya? Entonces, tienen que hacer un proyecto, ¿verdad? Tienen que elaborar un proyecto. El tema con esto es que mm, cuando uno inicia una investigación, primero tiene que identificar el tópico, ¿verdad? O sea, en qué área voy a trabajar, ¿sí? Ya sea, hay muchas áreas en el campo de la ingeniería química, como sabrán, em, hay desarrollo de materiales, estudio de procesos, modelado, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, uno tiene que elegir un tópico, un área en el que se va a dedicar a trabajar. Em, en el caso de los modelos, no nos sirve tanto el diseño de experimentos porque es más modelo matemático, pero para los otros sí, ¿ya? Una vez uno escoge su tópico, su área de trabajo, lo que es recomendable es elegir, digamos, algo de interés, un tema en particular del tópico, ¿no? Un tema o varios temas. De esos temas, uno tiene que hacer una revisión bibliográfica y en base a esa revisión bibliográfica, o sea, no sé, supongamos que a esta persona le gusta mucho la transferencia de calor. Entonces, lo que quiere es, digamos, no sé, diseñar un intercambiador para enfriar algo. Entonces, ya tiene lo que quiere hacer, ¿no? O sea, un intercambiador. Pero antes de hacer por hacer, uno tiene que contextualizar la investigación. ¿Para qué sirve hacer este intercambiador? ¿Para qué va a servir? Entonces, uno puede plantearse
una utilidad, un uso o una aplicación de lo que va a hacer posterior a la investigación. O sea, tienes que proyectar, ¿no? Se llama proyección. Entonces, cuando proyectas para qué vas a hacer, es más fácil definir lo que vas a variar. Pongámonos en el caso de que el intercambiador es para enfriar, digamos, para calentarlo, no sé, el suministro de agua a una casa. Entonces, ya tengo el contexto ahora, ¿no? El contexto es una casa y quiero aumentarle la temperatura. Entonces, como ya tengo el contexto, pues en base al contexto yo defino cuál va a ser mi variable respuesta, ¿ya? La temperatura, en este caso de calentar una casa, pues es la temperatura ambiente de la casa, ¿no? Ahora, en base a lo que yo he averiguado y por lo que yo quiero hacer, que en este caso es un intercambiador, ¿qué tengo que mejorar para que esto sea, digamos, que tenga un efecto en la temperatura de la casa? Tengo que mejorar lo que sería en este caso la eficiencia del intercambiador, ¿no? Tiene que tener una alta eficiencia. Y para eso ya de bibliografía puedo ver las variables que influyen, ¿no? Por ejemplo, diámetros, en número de tubos, si tiene corazas o no, y bueno, varias cosas, ¿no? Que es un estudio ya más, no sé, más profundo. Pero esta es como la serie lógica en la que uno debería desarrollar un proyecto. Ahora, ¿qué pasa si me dan el tema? Ahí es otra cosa, ¿no? Es un poco más fácil y a la vez más complicado, porque si es algo que no sé muy bien, hay muchas cosas que no voy a considerar, ¿ya? Entonces, sí o sí, para hacer un proyecto tienen que tener un conocimiento previo sobre el tema que van a hacer, ¿no? Por eso es importante ir de lo grande, que es el tópico, hasta lo que es el tema y lo que es el interés que tenemos en realidad. Em, entonces, una vez llegas a tener el contexto de para qué lo vas a usar, es más fácil definir cuáles son mis respuestas, ¿no? Ahora hablamos, digamos, de un producto alimenticio, ¿no? Supongamos que el contexto es que quiero hacer un producto bajo en azúcar y que me dé mucho dinero, ¿ya? Entonces, voy a tomar un producto que yo sepa hacer o que sepa cómo se hace, por ejemplo, no sé, los chocolates, ¿ya? Entonces ya tengo mi contexto, el contexto es chocolates. Dentro de lo que es su proceso productivo, puedo investigar, pero lo que yo quiero saber ahora es qué es lo que me interesa, ¿no? Que me dé dinero y que tenga bajo contenido en azúcar. Entonces, mis respuestas van a ser sabor, porque si tiene bajo azúcar, tiene que seguir siendo rico, y el dinero también, ¿no? Costos, donde voy a querer incrementar el sabor y reducir los costos. Y en base a eso ya varío las demás variables que serían mis factores. Normalmente es más fácil definir primero la respuesta, obviamente, y luego los factores. Entonces, más o menos así es como yo planteo que uno debería definir, digamos, sus proyectos, elegir sus factores y variables. Primero escoges tu respuesta, qué es lo que vas a medir. Eso es importante porque para medir algo tienes que poder medirlo primero, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? En sus casos, por ejemplo, algunas cosas se tienen que medir con equipos especiales, entonces tienen que saber que van a contar con eso, o métodos alternativos y todo eso. Entonces, eso, la sugerencia es partir de esa forma y van a salir las variables respuesta y en base a eso recién puedo variarlos, conseguir qué factores son importantes. Eso, no sé si alguien tiene algo más. Nadie más, ¿no? Ya. Entonces, con eso terminamos la clase de hoy. Mañana vamos a mirar esta tarea, pero resuelta, y vamos a hacer las conclusiones. Bueno, no mañana, ¿no? El viernes. Se me olvidó. Bueno, entonces eso. Un gusto, chicos. Hasta el día viernes. No se olviden que el viernes va a haber otro trabajo final de unidad. ¿Ya? Bueno, entonces eso. Con eso terminamos la clase, chicos. Gracias.